Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy presentando este número especial de la revista No Country Magazine, que es una colaboración entre la revista Rialta y la revista El Estornudo. Me acompañan en la tarde de hoy Jesús Adonis Martínez, editor del Estornudo, Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta, y Carlos Alberto Aguilera, editor de Incubadora y además el editor invitado de este número. No Country Magazine hace una reflexión sobre la cultura cubana, sobre la política en Cuba a partir de la cultura, tras los sucesos del 11 de julio, las protestas masivas en Cuba del 11 de julio de 2021, y le doy la palabra en primera instancia a Carlos Alberto Aguilera, editor invitado de este número, para que los voce y nos explique la concepción del mismo. Carlos. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes y ante todo agradecer a Tania y a todo el equipo de Documenta por la invitación a que hiciéramos en principio y a que presentáramos este número acá, ¿no? A ver, la idea era, cuando lo hablamos en colectivo, la idea era construir un cuerpo de reflexiones sobre la Cuba contemporánea, sobre la Cuba actual, ¿no? Sobre todo la Cuba que viene desde el 349, que es un poco anterior al 11J, ¿no? Al 11 de julio. Y a partir de ese momento hay un parteaguas, hay una fisura en el mundo cubano, ¿no? De pronto Cuba, que era el lugar donde no pasaba nada,
era el lugar donde apenas había acontecimientos, era el lugar donde siempre se estaba esperando a Godot. De pronto empezó a pasar algo. Y vino lo del 349, y vino después aquello del Ministerio de Cultura, la gran sentada frente al Ministerio de Cultura, que terminó, como todo el mundo sabe que terminó. Y después lo del 11 de julio, ¿no? Cuando en casi toda Cuba, o en toda Cuba, la gente fue a la calle pidiendo, de muchas maneras pidiendo algo unánime, que era la destitución, de alguna manera, de lo que estaba pasando en Cuba, la destitución de la política, la destitución de la realidad, la destitución de la vida tal y como se vivía y como se vive aún en Cuba, ¿no? Entonces, lo que queríamos era reunir un cuerpo de ensayos, de textos, de testimonios, de lo último, digamos, en los últimos años que ha pasado en Cuba. Y entonces de aquí sale este libro que es bilingüe, está en español e inglés, y viene una serie de textos académicos, testimoniales, afectivos, porque hay varios textos que fueron escritos para el libro, donde se mezcla la experiencia de vida con reflexiones sobre la construcción de la realidad y de la vida misma en Cuba, ¿no? Entonces, aquí participa mucha gente, voy a decir muy rápido quiénes participan. El número está totalmente ilustrado por una artista cubana que se llama Camila Lobón, y en el libro hay textos de Hilda Landrove, Celia González, Anael Ibarra, Gretel Domenech, Dean Luis Reyes, Joandy Cabrera, Maylin Machado, Enrique del Risco, Marie Giofray, Armando Chaguaceda, Solveig Font, Daniel Triana, Iris Mariño, Abel Lescay y Caterine Bisquet. Algunos de ellos son sencillamente testimoniantes, es decir, pusimos al final 5 testimonios de personas que fueron apresadas, que fueron torturadas el 11 de julio y que incluso algunos han sido condenados a varios años de prisión en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, digamos de manera rápida, después si hay preguntas, etcétera, podemos abundar, pero el libro lo que intenta es ser un cuerpo de reflexión teórico, testimonial y afectivo de la Cuba contemporánea, sobre todo de esta Cuba que ha despertado en los últimos tiempos o que ha fisurado y ha roto lo que se venía haciendo hasta ese momento, ¿no? Carlos Aníbal, vamos a hablar a propósito de este número que está hecho especial para Documenta, pero vamos a remontarnos al origen de No Country Magazine. Tú como director de Rialta, uno de los proyectos fundadores, ¿qué es lo que mueve la idea de concebir este número? ¿Cuál fue el propósito de esta publicación? Hola, buenas tardes. Gracias, Ladislao. Es un gusto estar aquí, que me siento muy honrado con esta invitación que nos hace el Instituto de Activismo Ana Aren y Tania Bruguera y en general los organizadores de Documenta, y agradezco mucho la invitación y la presencia de Rialta y No Country aquí. Desde luego, No Country constituye una colaboración de 2 medios cubanos, uno más enfocado al periodismo narrativo, que yo creo que ha sido en muchos sentidos pionero en armar una visión o empezar a narrar Cuba desde otro lugar, desde otro lenguaje, desde otra sintaxis. Y Rialta como un proyecto más orientado al arte, a la literatura, a la cultura, pero con muchísimos puntos en común. Entonces, se ha configurado junto con esta... Carlos Aguilera hablaba de un momento a partir de 2008 que empieza a cambiar el tejido social cubano y sobre todo en la comunidad del arte. Y dentro de ese cambio también hay un cambio importante que protagonizan los medios de comunicación en Cuba. Es decir, hay una especie de nacimiento del periodismo con distintos medios que han formado un ecosistema. Entonces nos unimos nosotros con la idea también de llegar a nuevos lectores. Es decir, muchas veces se queda la discusión sobre Cuba en ámbitos estrechos, cerrados, endogámicos. Y nosotros queríamos también posicionar esas discusiones sobre Cuba, pensar Cuba en otros espacios. Y ahí surge digamos, la idea de traducir una selección de lo que publicamos periódicamente para compartirlo en una plataforma y publicarlo en idioma inglés.
Entonces llevamos más de un año trabajando con esta plataforma de No Country que la hacemos en conjunto Rialta del Estornudo. Y esta antología en particular surge en un contexto totalitario como el cubano. Uno está metido en la inmediatez, la realidad te alcanza todo el tiempo y no es un momento para sopesar lo que está pasando, ¿no? Y el año pasado, desde 2020, han venido sucediendo muchas, digamos, situaciones, manifestaciones, etcétera, en Cuba que han cambiado el tejido social. Entonces, cuando en una sociedad totalitaria donde el poder trabaja para fragmentar ese tejido social, donde uno está todo el tiempo pensando en la inmediatez, pues vamos a tomarnos un tiempo y reflexionar desde lo que está pasando aquí, ¿no? Y no solo reflexionar desde el ámbito intelectual, sino vamos a traer a los distintos actores sociales y que nos cuenten sus testimonios, que nos cuenten cómo han vivido esta nueva Cuba, ¿no? Y en la lista que leía de hilera de autores son una lista bastante variopinta, es decir, son personas que vienen del mundo del arte, pero también hay escritores, hay personas que residen fuera de Cuba, hay otros que son exiliados, hay personas que están en la academia, que son académicos. Entonces es pensar el nuevo contexto de esta nueva Cuba desde distintos ámbitos, distintas miradas. Iba justamente a preguntarle a Jesús Adonis su visión como editor de todo el proyecto de No Country Magazine. ¿Cómo tú lo ves desde el interior del proyecto como uno de los ejes fundamentales sobre los que se apoya, que es tu trabajo en él? Muchas gracias, Ladislao. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Instar y a Tania Bruguera por invitar al Estornudo a que esté aquí con este proyecto de No Country Magazine. Bien, Aníbal lo estaba explicando casi totalmente. La idea, cuando surge el Estornudo en 2016, yo quería puntualizar algo, ¿no? O sea, cuando ocurre lo del 379, es 2018, ¿no? Ya existían determinadas plataformas y había un ecosistema de medios que pudo de alguna manera visibilizar qué estaba pasando ahí. Y yo creo que eso era importante, ¿no? Venía de unos años atrás, unos pocos años atrás. Rialta se funda en 2016 y como una plataforma, como una editorial y una plataforma enfocada en la literatura principalmente, pero Rialta enseguida empieza a moverse hacia la cobertura de la actualidad, de los acontecimientos cubanos, ¿no? Y el Estornudo evidentemente surge con ese interés desde el principio, un interés que también venía dado con renovar de alguna manera las formas de hablar sobre la actualidad cubana. En efecto, hay un cambio de sintaxis ahí, hay una búsqueda de otros recursos, se apela a la tradición del periodismo narrativo, de la crónica, que conecta muy bien con Latinoamérica, obviamente que bebe de una tradición que también es norteamericana en cierto modo, ¿no? De todas maneras, lo cual quiere decir que hay un espíritu ahí de interconexión también con el mundo, con el contexto de lo cubano más allá de los confines de la isla, por supuesto, pero también de los confines más o menos estándar de la diáspora, ¿no? Entonces, de alguna manera el Estornudo ha conectado con esos circuitos latinoamericanos y del ámbito de la lengua. Rialta también tiene ese interés, se lo plantea, está dialogando, digamos, con creadores, intelectuales, con lectores, en definitiva, de todo el hemisferio, ¿no? Y creemos que entonces No Country, digamos que es el siguiente paso, ¿no? Digamos, es la idea de tratar de llegar a un público anglosajón que al menos pueda echar un vistazo a lo que se está discutiendo en la esfera Cuba, que podamos dialogar con ellos. Es un proyecto muy modesto, pero esperemos que crezca de alguna manera, y esto es probablemente un punto de relanzamiento para No Country Magazine, de manera que en
en este movimiento de expansión, de apertura y de oxigenación de la esfera pública cubana, que es al final uno de nuestros objetivos. No Country Magazine viene a ser, digamos, nuestra pica en el mundo anglosajón, ¿no? Eso básicamente. Justamente todos coincidimos en un punto, una fecha en común, que creo que es 2016, con la fundación de los principales medios, y creo que a partir de esa fecha va a cambiar la manera en que el discurso independiente de los medios de prensa independientes se relacionan con el Estado, con el discurso que produce el Estado cubano. Quizás Carlos Alberto Aguilera, desde Incubadora, que es el medio que acoge la producción de la mayoría de revistas independientes, nos puede dar una visión de cómo él aprecia la relación que se ha establecido entre la producción de contenidos por parte del Estado y la producción de contenidos por parte de los medios independientes. ¿Cómo se establece esa nueva relación que algunos percibimos? Sí, mira, a ver, de una manera, digamos, breve, hasta la irrupción en Cuba de la Internet, digamos, cuando empieza a aparecer el mundo de la Internet en Cuba, que es un mundo bastante censurado y bastante un mundo bastante roto, ¿no? Para decirlo así. El gobierno cubano tenía la hegemonía de la información. Es decir, el gobierno cubano construía la información, ponía a circular la información y, por supuesto, ponía a circular la información que ellos querían. La otra no existía. De hecho, hay una entrevista que salió hace unos años con Ulises González Rosales del Toro, donde dice, es que nosotros éramos dueños de la información y ya no. Es decir, él sin querer revela exactamente todo lo que sucedía ahí, ¿no? Y a partir de la irrupción de los medios independientes, es decir, de Hipermedia, de Rialta, del Toque, del Estornudo, etcétera, y de otros también, que nos gusten más o nos gusten menos, pero así todos en general, ya que hay muchos de periodismo dedicados a cultura, dedicados a otras zonas, pues desde ese momento ha surgido, como decía Carlos ahorita, es decir, ha surgido una nueva sintaxis, pero sobre todo también ha surgido nuevas subjetividades. Cuba era un país que tenía, de alguna manera, apresada la posibilidad de construir subjetividades, ¿no? Es decir, era muy difícil situarse en un país donde solo hay un relato que está construido por un poder hegemónico. Y a partir de ese momento empezaron a circular, empezaron a funcionar subjetividades diferentes, que tiene que ver con la persona de la calle, tiene que ver con el intelectual, tiene que ver con el pintor, tiene que ver con el músico y tiene que ver con la gente más simple, es decir, con la gente que se mueve todos los días hacia todas partes, ¿no? Y esto es muy interesante porque a partir de ese momento el gobierno cubano ya no pudo cercar y manipular lo que la gente tenía que pensar y decir. A partir de ese momento la gente empezaron a hablar por sí misma, ¿no? Y es tan simple como, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que hasta hace unos años atrás era difícil ver la imagen de un policía cubano dándole un golpe a una persona en la calle. Y sin embargo ahora las redes están llenas de eso. Y es sencillamente porque la gente tiene un telefonito y la gente puede hacer un video, la gente puede hacer una foto y lo pone a circular por sí mismo. La gente son en sí mismo ya agencias, entre comillas, de prensa, ¿no? Y ponen a circular testimonios que no tienen que tener ni siquiera una palabra, una foto, una imagen o un grito, es decir, poner solo una palabra en Facebook, pues ya está revelando de alguna manera cómo esa subjetividad se está revelando ante la manipulación y ante la castración que el gobierno cubano les había sometido durante 60 años, ¿no? Entonces, bueno. Justamente has tocado un tema que iba a hablar con Jesús Adonis, es tras, digamos, mediados de 2020, comienza un cambio en la participación ciudadana en el periodismo, en la colaboración de los medios independientes con ese periodismo ciudadano. Como periodista, como editor, ¿cómo analizas ese fenómeno, ese incremento? Bueno, yo creo en principio el espíritu de lo que se conoce como periodismo ciudadano siempre ha estado ahí, pero en todo caso, este movimiento, digamos, más reciente del periodismo cubano en la esfera independiente, si algo trató fue hacer periodismo
porque creíamos o creemos que el periodismo contribuye suficientemente a un ámbito democrático, a la praxis democrática y a la constitución de una esfera pública compleja, basada en la deliberación, y es eso ya un acto de liberación suficientemente disruptivo, suficientemente creativo y que de alguna manera ayuda a prefigurar, digamos, el país que queremos, la nación que queremos, pero en todo caso el lugar, sin atenernos a esos límites en que queremos vivir, ¿no? Lo que ocurre, yo creo, en los últimos años, los años más recientes, es que después que arrecia la represión al interior de Cuba, de una manera inusitada, con muchos expedientes de este tipo, ¿no? Como la reclusión domiciliaria, los interrogatorios, la tortura incluso, el destierro, todo eso. Bueno, lo que quiero decir básicamente es que eso hace que muchos periodistas independientes que están sobre el terreno y que están reporteando desde Cuba, lo cual fue algo, por ejemplo, que al Estornudo caracterizó mucho, tengan en un momento determinado que salir de Cuba, y también se corta, digamos, un proceso de circulación de periodistas, de profesionales que habíamos tenido en la revista y que también, algo que también es observable en otros medios, se corta un poco, porque en un momento determinado el Estornudo, por ejemplo, también funcionó como un lugar de formación para periodistas que estaban incluso estudiando en segundo o tercer años de la carrera y querían narrar, hacer periodismo narrativo. Eso también se cortó. Y salen los periodistas que están de staff y entonces tenemos que reacomodarnos a las circunstancias y empezarle a colocar un énfasis en otros modos narrativos también, como son el testimonio, los testimonios de los propios protagonistas de las acciones que están aconteciendo en ese momento en Cuba. Ese tipo de cosas empiezan a ganar un espacio mucho mayor dentro de la revista. O sea, ya no solo las voces de los profesionales, de los periodistas que se autodefinen como tal, y de los reporteros contando una realidad que está frente a ellos, en la que interactúan de muchos modos, sino la experiencia, digamos, en primera persona de la gente que está tomando acciones ciudadanas frente al poder, un poder descarnado, y el testimonio, obviamente, de las víctimas, ¿no? Entonces, eso se empieza a ver mucho más dentro, yo creo que en toda la esfera del periodismo independiente cubano actual, desde hace unos años, ¿no? Y en el Estornudo, por supuesto, ¿no? Y obviamente esta edición especial de No Country Magazine también es un reflejo de eso. Claro, un reflejo de eso en la medida también en que el disparador de esta edición especial es también el 11 de julio, ¿no? Con toda la carga de represión que implicó, pero también algo que es alentador, ¿no? Con toda la cantidad de voces que afloraron desde el primer momento de la protesta, voces inarticuladas, pero también voces muy articuladas, y yo creo que esta edición que presentamos de No Country Magazine refleja un poco eso, ¿no? Carlos Aníbal, como director tanto de Rialta como de No Country Magazine, ¿cómo analizas el impacto de los medios, los propios y los demás, dentro de la sociedad cubana actual? El impacto va en muchos sentidos. Primero, un impacto inmediato, digamos, pensando como en un colectivo de medios de comunicación, de llevar la realidad, ¿no? O contar lo real, y es un trabajo que se ha hecho desde el periodismo, por ejemplo, en el Estornudo nosotros también recogimos muchos testimonios del 27 de noviembre y la cobertura nuestra, bueno, pues atiende al universo cultural e intelectual cubano, que ha sido protagonista de muchas acciones de protesta social en los últimos años en Cuba, y también han sido perseguidos y tal por el poder. Entonces, un primer aporte es obvio, ¿no? ¿Cómo estás contando lo real? ¿Cómo estás contando la inmediatez de momento? Ya nosotros teníamos una revista más bien literaria, por ejemplo, en 2017, y vemos que empieza a florecer el mundo independiente del arte en Cuba
de manera tremenda. Es decir, en todos lados había una galería de arte, los cineastas tenían proyectos independientes, los escritores, es decir, se estaba generando todo un sistema muy, muy plural, muy diverso, muy rico, al margen de las instituciones del Estado. Y no se estaba contando eso que estaba pasando, ¿no? Porque había muchas actividades. Pero bueno, cambió también la lógica de cómo el poder toleraba esos espacios. Y luego del 27 de noviembre, con la protesta de un grupo de intelectuales, artistas y la sociedad civil cubana frente al Ministerio de Cultura, pues cambian también las reglas del juego, ¿no? Yo creo que hay una vuelta de tuerca ahí en la dosis de represión que se empieza a administrar. Y bueno, claro, ya lo decía Carlos, lo decía Donny, los intelectuales, los artistas, los gestores de esos espacios tienen que migrar o ya le cierran los espacios, etcétera. Y ahora uno piensa en cómo está funcionando dentro de Cuba el universo de lo independiente, desde el arte y la cultura, y lo miras ahora y ahora es un campo baldío, ¿no? Ya no hay, quedan muy pocos actores en Cuba. Muchos de los que quedan están literalmente presos o perseguidos, etcétera. Entonces, el papel de contar lo real es importante. También es un papel formativo, es decir, un papel formativo que tiene que ver con esto que decía Adonis, ¿no? Luego ya los periodistas se van graduando y quieren trabajar no quieren trabajar en una institución del Estado, quieren trabajar en el Estornudo, en Hipermedia, en otros medios. Y eso es importante, ¿no? Porque también hay un relevo ahí se va dando una continuidad que claro, que eso tiene varios problemas, como por ejemplo el tema de la migración ya es tan grande que luego tú dices, bueno, ya cuántos periodistas puede tener un medio dentro de Cuba, ¿no? Si todo el mundo prácticamente se fue. Y tú dices, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Es una discusión que también, o una conversación que me gustaría pensar, porque yo no tengo respuestas definidas, pero bueno, ¿cómo pensar el futuro del periodismo independiente cubano en el contexto actual, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Y hay otro elemento que es de construcción también de ciudadanía, es decir, y de romper las barreras simbólicas tan fuerte que nos ha creado el contexto totalitario, ¿no? El poder cubano. Entonces, por eso uno de los objetivos no solo es narrar lo real o narrarlo de cierta manera con un nuevo lenguaje, sino también fusionar toda esta síntesis ideológica con que opera el poder en Cuba. Salirnos de construir un relato que sea más plural, más complejo, y yo creo que también nosotros estamos haciendo, y nosotros no hablo de Rialta o el Estornudo, sino nosotros como un colectivo estamos construyendo la Cuba futura, es decir, estamos organizando discusiones, estamos organizando espacios, estamos pensando, estamos discutiendo, y tú dices, y claro, no lo podemos hacer en función de los criterios de exclusión con las que operan todas las instituciones oficiales en Cuba, ¿no? Pero yo sí creo que los medios han tenido y tienen un papel fundamental en esta idea de construir ciudadanía, ¿no? Y estar pensando, ensayando la Cuba futura. Y que todo el mundo dice, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina esto, no? Porque yo no creo en esa idea de que, bueno, ya se tumba el régimen, se cae el gobierno y al otro día ya vamos a estar en el mejor de los mundos posibles. Entonces, esta noción también de construir ciudadanía es importante. Y por último, y no menor, me parece que es una contribución tremenda que uno no se lo plantea como tal, pero es uno de los resultados más, por lo menos a mí, más satisfactorios de mi trabajo, es ver cómo en los últimos años se ha venido creando una comunidad, una comunidad transversal, es decir, y muy diversa y muy plural. Muchas veces también los gremios
pueden ser endogámicos, ¿no? Bueno, los cineastas tienen sus espacios, los artistas otros, y aquí se ha creado una red de colaboraciones que yo creo que es muy saludable y que al final estamos trabajando a través de las diferencias, ¿no? Y eso ha cambiado para bien cómo uno asume también su trabajo y su manera de posicionarse y de trabajar con la realidad. No, estoy de acuerdo, justamente las diferencias construyen un espacio mayor, porque si todos nos pareciésemos, estaríamos ocupando un solo espacio. Que seamos diferentes, como construir un mosaico mucho más grande y más abarcador. Y dentro de ese mosaico, me gustaría hablar con Jesús Adonis, cuál es el papel de las redes sociales, cómo se integran en esta prensa independiente, cómo inciden en la gestión de los contenidos que emitimos. ¿Cómo lo ves tú como periodista? Yo creo que además de lo evidente, ¿no? Las redes sociales como aparato, digamos, de expresión, aparato fonatorio de lo que hacemos, digamos, el lugar donde ponemos los contenidos, donde nos ven, un enorme por ciento, dada digamos, el modo que tiene de relacionarse en redes el lector cubano o el ciudadano cubano o el cubano que vive dentro o fuera de la isla, con las diferencias que implica estar fuera o dentro de la isla. Lo cierto es que van a los medios y se informan a través de las redes sociales, o sea, llegan a los medios a través de las redes sociales, pero es evidente que hay también información, hay debate y hay discusión en las propias redes sociales, en Facebook señaladamente para el caso cubano, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo define la praxis del periodismo, de las editoriales independientes? Bueno, del mismo modo en que define la realidad, ¿no? O sea, no podemos imaginar un 11J sin redes sociales, sin un acceso a Internet, que va de alguna manera definiendo un contexto para Cuba que sí es totalitario en cuanto al diseño del sistema y en cuanto a la tradición, digamos, de cómo se manifiesta ese poder, pero que empieza a ser post-totalitario. Habría que ver cuántos boquetes tiene el casco de esa vieja embarcación, ¿no? Entonces, de alguna manera, en las redes sociales en las redes sociales, digamos, existimos, pero las redes sociales están operando sobre la realidad más concreta, ¿no? Y después eso recircula y está en los medios en forma de información, en forma también de debate. Y básicamente es inevitable, digamos, la presencia de las redes sociales, del acceso a Internet como un elemento decisivo en este camino de insuflarle vida a una esfera pública compleja, amplia y diversa. Aníbal hacía referencia, digamos, a estas solidaridades, a estas redes que se tejen entre medios independientes, entre diferentes actores independientes, entre activistas, por ejemplo, o opositores, y medios de prensa, pero es evidente también que esto es un espacio que sirve para la discusión, el debate, para la crítica entre nosotros mismos también. O sea, yo creo que sí, las solidaridades y las colaboraciones es un momento de mayor madurez que el principio, donde solo estábamos sacando la cabeza, digamos, a la esfera pública. Un momento todavía de mayor madurez y de mayor, digamos, consistencia de nuestras prácticas, digamos, democráticas y profesionales, es el de la polémica, la crítica y la deliberación dentro de la esfera independiente cubana. Si queremos ser una alternativa real, digamos, al contexto definido por la institucionalidad oficial de la isla y por el poder cubano, ¿no? Carlos Alberto, regresando a este número en específico, hemos de alguna manera analizado las condiciones que rigen ahora mismo la prensa independiente, que la afectan, que la determinan. Regresando al número, todo editor cuando va a realizar un número como este, de alguna manera hace una escaleta, traza una línea de contenidos, una idea que lo define, que lo perfila. ¿Cómo fue este proceso de creación del número? ¿Qué fue lo que
de alguna manera te sirvió de norte cuando fuiste a estructurar los contenidos, la búsqueda de autores. Sí, mira, cuando Carlos Aníbal me invitó a que editara el número de No Country Magazine, un poco entre los dos perfilamos que queríamos, ¿no? Para el número, sobre todo pensando que también iba a llegar a mucha gente que no eran exactamente cubanos y que no tienen por qué estar familiarizados, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en Cuba en los últimos años, ¿no? Entonces, el número a mí me interesó especialmente que el número fuera una suerte de espacios donde diferentes políticas corrieran, se movieran, ¿no? Y entonces, por eso hablaba al principio de lo testimonial, hablaba al principio de lo gráfico, hablaba al principio de lo académico, etcétera, ¿no? Porque era importante ver, es decir, el mundo cubano se ha diversificado mucho, sobre todo a partir de la irrupción de los magazines y de las redes en el mundo cubano. Y ya no es un mundo exactamente guiado por los intelectuales, sino que hay muchos canales. Y entonces, lo interesante era ver y no quedarnos solamente en la denuncia, ¿no? Sino ver cómo se podía construir un territorio de reflexiones diferentes sobre algo que para mí era muy importante, ¿no? Que son las prácticas necrocoloniales del gobierno cubano, ¿no? Que pasan, como decía Adonis ahorita, ¿no? Que pasan por la tortura, que pasan por el encarcelamiento, que pasan por el destierro, que pasan por poner a la gente en los hospitales psiquiátricos, etcétera, ¿no? Pasan millones de cosas, ¿no? Entonces, estas prácticas necrocoloniales, era interesante cogerlas, pensarlas y desde muchos lugares. No solo desde el testimonio, que por eso está en el libro, sino también viéndolo dentro de una genealogía, porque no es algo nuevo tampoco. Es decir, desde el mismo triunfo de la revolución, estas prácticas necrocoloniales se vienen repitiendo. Es decir, el asesinato de la reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay textos que giran alrededor de eso, de cómo hay toda una genealogía de estas prácticas. Hay textos que denuncian estas prácticas y hay textos que de alguna manera lo llevan a un espacio personal, de la memoria, a un espacio de la vida propia. Estoy pensando, por ejemplo, en el texto de Celia, por ejemplo, que es un texto muy, muy personal de su relación con un artista nicaragüense y cómo entre ellos dos se enfrentaron a todo un espacio de censura dentro de Cuba y de no va más allá, ¿no? Entonces, bueno, el gran objetivo era esto, era cómo construir narrativas que fueran narrativas sobre todo de pensamiento, donde quedaran también de una manera muy clara todas estas prácticas necrocoloniales del gobierno cubano, ¿no? El número, sin duda, que lo tengo aquí, está maravillosamente diseñado, se ha impreso con una gran calidad y ahora nos enfrentamos a algo a lo que nos enfrentamos los medios que tenemos publicaciones impresas, que es con la aduana en Cuba. ¿Cuál es la iniciativa, Carlos Aníbal, para hacer que este número, de alguna manera, de forma digital o de otra manera, llegue a los lectores dentro de la isla? Sí, esa es la pregunta de los 10 millones, ¿no? Nosotros y entramos a abordar un problema que nos toca todos los días y que es un problema que tienes tú, es decir, cómo trabajar para un país que nos ha sido negado en muchos sentidos, ¿no? En términos geográficos, pero también en términos comunicativos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de poner un libro literalmente en cualquier país del mundo en una semana, excepto Cuba, ¿no? Tú puedes enviar a Cuba, podemos enviar libros a Australia, Argentina, pero no puedes enviar un libro donde radica tu audiencia de algún modo ideal, ¿no? Incluso las plataformas digitales de nuestros medios de comunicación, tanto de No Country Magazine como de Rialta del Estornudo, están bloqueadas en Cuba. Hay que acceder para poder acceder desde Cuba hay que acceder con una conexión VPN. Entonces, ¿cómo socializar estos contenidos? Pues bueno,
En la práctica, digamos, este número está especialmente pensado para un lector no cubano, esta edición especial. Igual en algún momento pondremos también en circulación este volumen en edición digital, no solo impresa. Impresa, digamos, cobra sentido en un contexto como esta exposición de Documenta a la que fuimos invitados, pero luego esto circulará también de forma digital. Dar paso a las preguntas de los que nos acompañan hoy. Una última pregunta para Jesús Adonis. ¿Qué define este número? ¿Cuál sería la manera en que tú caracterizar? ¿Qué es lo que caracteriza el número? Bueno, yo creo que el número está entendido, ¿no? El número es digamos que es un objeto valioso en sí mismo, y siempre se quiso que fuera así para traerlo a Documenta, presentarlo. Y el número para nosotros, de alguna manera, tiene este valor de relanzamiento, digamos, del proyecto de No Country Magazine, tratar de darle una mayor visibilidad desde el punto de vista editorial a esta iniciativa. Pero, por supuesto, lo más importante es el contenido del número, que de alguna manera cura una serie de textos que estuvieron saliendo en nuestros medios y que proveen de un panorama, digamos, bastante articulado, diría yo, del último año y los últimos años, pero esencialmente del último año de la vida cubana, digamos, ¿no? Que ha sido un año de efervescencia que puede ser leído de diferentes maneras, ¿no? Un momento para algunos de victorias o de grandes derrotas, en todo caso es un momento de acumulación, digamos, simbólica y política, que yo creo que es inusitado, inédito en la historia reciente del país, ¿no? Y de alguna manera esta edición especial de No Country Magazine quiere dar cuenta de eso, ¿no? De lo que ha estado ocurriendo, de cómo una ciudadanía de alguna manera está respondiendo a un poder omnímodo durante mucho tiempo, ¿no? Por supuesto que hemos estado hablando en estos términos toda la tarde y yo quisiera hacer un apunte, y es que obviamente no venimos, nada de lo que está ocurriendo en Cuba viene de la nada, ¿no? Ni siquiera el periodismo independiente, las publicaciones independientes, que de alguna manera ahora están a primera vista, ¿no? Obviamente hay tradiciones que nos han traído hasta aquí, con respecto a las cuales nosotros, digamos, reaccionamos para distinguirnos, pero también le damos, digamos, continuidad a determinadas digamos, tradiciones. O sea que básicamente lo que viene a traer este número es eso, digamos, es un objeto que cura, digamos, la cobertura y la expresión que hemos ayudado a otorgarle a estos últimos meses tan importantes, digamos, esperemos que para el devenir de Cuba, ¿no? Algo que quieras. Sí. Yo quiero hacer una distinción, ¿no? Porque en relación también con lo que me preguntabas ahorita, una de las cosas que hacemos es suplir las funciones que deben tener las instituciones, digamos, públicas, culturales cubanas que no cumplen o lo cumplen con criterios de exclusión con los que nosotros no comulgamos. Pero, y esa es una función que se da por añadidura, ¿no? Suplir las funciones de esas organizaciones que no tenemos o que están secuestradas por consideraciones ideológicas. Pero nosotros no queremos suplir esas instituciones, es decir, no queremos representar toda la diversidad de un país, ni mucho menos, ¿no? Hay una mirada que tiene que ver con la mirada que personal que nos puede interesar como proyecto específico, etcétera, y que hay muchas realidades evidentemente de los cubanos que quedan fuera de esto que estamos mostrando, ¿no? Nosotros estamos mostrando, estamos tratando de poner un coro de voces para empezar a
hacer preguntas, arrojar luces sobre qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos y tomarnos un respiro y decir, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Y que nos sirva también para pensar en lo que puede venir, ¿no? Una última reflexión. No, es decir, no hay mucho más que agregar de lo que ha dicho Adonis y Carlos, ¿no? Yo solamente quería solo hacer un pequeño apunte porque es cierto que el número es un número que cura un poco, como decíamos antes, digamos, relatos que han ido saliendo en los últimos años, pero también no solo relatos que han ido saliendo y se han publicado, sino que también textos inéditos. Es decir, el número tiene algunos, cerca de 4 o 5 textos que fueron escritos especialmente para él, ¿no? Entonces, es una mezcla entre las dos cosas, es decir, entre textos que fueron pensados para este número y que reflexionan desde una posición, digamos, política o politológica sobre todo lo que ha sucedido en Cuba, y ya textos que nos interesaban especialmente que estuvieran aquí porque reflexionaban desde el afecto o reflexionaban desde lo político o desde lo civil, y era importante que completaran toda una mirada sobre Cuba, ¿no? Bueno, dejo mis preguntas aquí y quisiera saber aquí si en el público hay alguna pregunta que quieran hacerle tanto a Carlos Alberto Aguilera, a Aníbal o a Jesús Adorno. Yo quería comentar también que yo estaba compartiendo en las redes y alguien me comenta algo que para mí me parece que una de las cosas más extraordinarias también que tiene este número especial, que es el hecho de que sea bilingüe. Yo creo que la gran barrera que ha tenido quizás la promoción de un pensamiento alternativo en Cuba es básicamente que ha sido monolingüe por muchos años. Ya son los hijos de esos que salieron, ya hay muchos exiliados que dominan otras lenguas y que están contando la historia en otras lenguas, y en este caso es súper importante. Yo recibía uno de los comentarios y el comentario me decía, lo comparto aquí, dice, excelente iniciativa, yo estaba pensando en algo similar hace rato, es necesario que la gente pueda acceder a noticias y reflexiones sobre Cuba más allá de las limitaciones del lenguaje. Y uno no piensa el español como un lenguaje con limitaciones, estamos hablando del segundo idioma más hablado del mundo, ¿no? Pero es curioso que creo que sí, que cuando entra, digamos, al inglés, que es el idioma franco, el idioma universal, pues es muy importante esto, ¿no? Entonces yo quisiera que me hablaran un poco de cómo partió, digamos, la idea de que por qué vieron esa brecha necesaria en hacerse, digamos, conocer más allá de esto y compartir estas... porque digamos que ha sido una ambición, hay algunos antecedentes también en Cuba de algunas publicaciones que se han hecho en inglés desde los años, principios de los 2000 sobre todo. Anteriormente a esto yo no recuerdo mucho esto, y supongo que la gente ha tenido en cuenta esta realidad de la que estoy hablando, pero ustedes ¿por qué se montaron en esto? Y bueno, más o menos la experiencia personal es la que me interesaba conocer. No, hay un objetivo elemental y muy importante, que es sacar la discusión de Cuba y llevarlo a nuevos escenarios también donde el poder ha establecido una idea de lo cubano monolítica, pero que está muy sedimentada también en imaginarios, por ejemplo, en espacios académicos latinoamericanos. Entonces, una idea... Y estadounidenses. Entonces, la idea esta de Cuba reduccionista se ha sedimentado en estos espacios y no llegan otras voces. Y tú dices, sí, nosotros tenemos lectores y generamos discusiones, sí, pero nos parecía importante llegar a otros lugares, ¿no? Y cuando uno rompe la barrera idiomática de la que hablabas, desde luego, contribuye a llevar estos temas a otros ámbitos. Luego hay una cuestión básica. Nos parecía que con todas las diferencias también dialogaban muy bien ciertos contenidos de Rialta con ciertos contenidos del Estornudo, y hacer una selección y ponerlos en un mismo espacio ya te daba otra perspectiva de los temas.
Y bueno, esto también fue importante, pero aquí de lo que se trata es de romper fusionar esta cuestión de la síntesis ideológica, de los reduccionismos ideológicos que tiene la idea de Cuba en muchos espacios sobre todo académicos, ¿no? Estábamos pensando con No Country también llegar a espacios académicos. Y hay otra realidad, es decir, hay mucho lobby a favor del pro gobierno cubano que enfoca toda la discusión con respecto a Cuba bajo el manto del embargo, bloqueo. Entonces todos los temas, todas las discusiones, todos los sucesos al final se desdibujan, se reducen porque no siempre está el monstruo del bloqueo al lado, ¿no? No hay una realidad, es decir, la violencia policial en cualquier lugar del mundo es denunciable, es real. En Cuba no es violencia policial porque imagínate, Cuba es un país bloqueado, ¿no? Entonces, por eso, claro, todo esto y el alcance nos gustaría que fuera mayor también, ¿no? Pero por algún lugar arrancamos y es algo que merece crecer y tener continuidad. ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? Muchísimas gracias por la presentación. Carlos, Aníbal, durante tu presentación dijiste que en este contexto de represión los diferentes movimientos, gremios están trabajando juntos a pesar de diferencias, ¿no? Y te quería preguntar un poco cuáles son esas diferencias. Me imagino que hay muchas, pero tal vez las más significativas, y si vamos a poder aprender sobre esas diferencias en este número. Sí, sí hay muchísimos sentidos, incluso de estrategias, ¿no? Recibimos tantas noticias, están pasando tantas cosas que muchas veces está secuestrado uno por la inmediatez, incluso en un sentido personal, ¿no? Y todos queremos, digamos, o tenemos maneras de posicionarnos frente a los fenómenos diferentes y muchas veces uno tiende a querer aplastar, digamos, o a difamar otras maneras, otros procederes, otros activismos. Y yo creo que hay ritmos de velocidad ritmos que son diferentes, estrategias que son diferentes, que nos pueden parecer más o menos efectivas, pero de algún modo todos estamos aprendiendo digamos, enfocado en la resistencia que hacemos al poder, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es decir, nadie tiene el secreto de cómo democratizar Cuba. Y, por ejemplo, ahora que digo democratizar Cuba, uno piensa, bueno, ¿cuál es el objetivo finalmente? ¿Que Cuba sea un país democrático o que la dinastía de los Castro llegue a su fin, ¿no? Entonces, desde luego se dan muchas diferencias que tienen que ver con cómo pensamos lo cubano, cómo pensamos la cultura o cómo nos asumimos o cómo asumimos nosotros la realidad. Y también de estrategias políticas frente al poder, es decir, qué es lo más efectivo, qué es lo que debemos hacer, pero hay muchos ejemplos de iniciativas. Yo creo que esta revista es un ejemplo entre tantos, donde generaciones, proyectos, actores muy diversos se han puesto de acuerdo en objetivos comunes, en demandas comunes y se han logrado muchos resultados, ¿no? ¿Alguien más? Con respecto a esto de las diferencias, cómo convivir con las diferencias, cómo manejarnos y movernos en la diferencia. Yo primero creo que con el paso de estos años la esfera independiente cubana se ha ido complejizando y en efecto hay cada vez mayores diferencias, voces que se colocan se articulan desde lugares muy distintos. También hay diferencias de horizontes, también hay diferentes de horizontes de sentido, ¿no? O sea,
Carlos lo decía, hay gente que cree que el fin de su agencia es el que caiga la dictadura, por ejemplo, tumbar la dictadura. Bueno, pues probablemente porque entienden que ya eso traerá por añadidura la democratización de Cuba, la democracia de Cuba, o la fundación de la república, de una república real, verdadera, genuina en Cuba. Pues otros probablemente vemos que el objetivo final es esa república, es la creación, y por eso apostamos por la creación de ciudadanía todos los días, y tenemos, digamos, unas prevenciones y hacemos una crítica de esos dos poderes, digamos, especulares que son muy visibles en el caso cubano y que tienen muchas veces un acercamiento a la realidad que es obviamente totalizante, ¿no? Uno es el poder cubano, sin hacer aquí falsas equivalencias, el poder cubano es, digamos, el responsable, digamos, principal de cualquiera de estos asuntos de los que estamos hablando, ¿no? Pero también hay una forma como reactiva, meramente reactiva frente a ese poder, que a nosotros nos parece que descomplejiza cualquier discusión y cualquier, digamos, sistema práctico, sistema de praxis que debería entender, digamos, a la creación de ciudadanía y a la creación de esa democracia a la que aspiramos, ¿no? Por supuesto, el modo en que lo vemos, estas alianzas que hacemos entre medios diferentes, sosteniendo nuestras propias identidades todo el tiempo, esta esfera pública compleja a la que creemos tiene que ver con una noción de resistencia, digamos, casi molecular, digamos, al poder. Si el poder es totalitario, es probable digamos que la postura nuestra deba ser de resistencia sistémica, de resistencia ciudadana en todos los gestos que hacemos, ¿no? O sea que estamos por esa diversidad porque creemos que es disruptiva y que trae, digamos, comienza a alumbrar el futuro al que aspiramos para Cuba, ¿no? ¿Alguna otra pregunta a los editores de No Country Magazine? Si no hay más preguntas, quiero personalmente agradecerle a Tania Bruguera, al Instituto de Activismo Hannah Arendt, a los organizadores de Documenta por este espacio, por la publicidad y muy especialmente a Jesús Adonis, a Carlos Aníbal y a Carlos Alberto por este número excelente, por la selección, por el diseño, por la curaduría de este número. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, a ustedes por acompañarnos y nos vemos mañana en la tarde con otro programa sobre la prensa independiente. Muchísimas gracias.